Buenas tardes, amigos. En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un tema interesante. Hablar de un angiólogo que no tiene nada que ver con anginas, y eso nos lo va a explicar Carlos Acosta, médico Carlos Acosta, que está aquí con nosotros, porque para que todos sepamos y sobre todo lo entendamos, porque no nos van a hablar en otro idioma más que en un idioma de sentido común que es válido y necesitamos conocer. Carlos Acosta. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Me gustó. Ahora sí, Carlos, no es de anginas, ¿verdad? No, no es de anginas. Platícanos un poquito. El angiólogo, ¿qué es? Un angiólogo es un médico especialista que se dedica a estudiar y a tratar los problemas de circulación de los pacientes. La circulación tiene varios componentes o varias fases. Puede ser las arterias que salen del corazón con sangre oxigenada y a presión para llevar oxígeno y nutrientes a todos los órganos, el cerebro, el corazón, las piernas, los brazos. Y de ahí esa sangre la recogen las venas y es como el sistema de drenaje que lleva la sangre sucia o ya sin oxígeno hacia los pulmones para oxigenarlo otra vez, y luego de ahí otra vez al corazón y otra vez es un circuito. Y por otro lado tenemos también, que es menos conocida, la circulación linfática, los vasos linfáticos, que básicamente lo que hacen es que distribuyen el líquido a través del cuerpo, por ejemplo, para que no se hinchen las piernas, sacan ese líquido y lo llevan al torrente sanguíneo. Pero los dos principales más conocidos pues, son las arterias y las venas. Nada más por curiosidad y para saber un poco, la gente que nos está viendo, después de la medicina, ¿cuántos años estudias? Pues yo estudié 7 años de medicina, 4 años de cirugía general y luego otros 3 de angiología. O sea, estás hablando de 14 años. Que prácticamente si sumas la primaria, la secundaria, el kinder y la prepa, es lo mismo. ¿Sí? Quizás más, olvídate, porque hecho, son 13 años, ¿no? Sí. Kinder, bueno, jardín de niños, kinder o por primaria. Más o menos. Es lo mismo. Por ahí se va. Nada más que uno lo hace por gusto y otro porque no hay de otra, ¿no? Pues sí. Digo, con la gran diferencia. ¿Y tú sí querías hacer esto? ¿Te imaginabas como doctor? Yo tengo como médico. Una historia muy curiosa al respecto, porque yo no sabía que quería ser doctor en realidad. Yo quería ser químico, farmacobiólogo o químico en alimentos, pero a la hora que llené porque en ese entonces era de palomitas, no era en internet, la solicitud de la UNAM, que es donde me inscribí, vi así la lista de las carreras y dije, medicina. Me quedé viendo hace un rato y dije, sí, medicina. Y esa fue mi decisión, pero sí, la verdad es que no me arrepiento para nada. Y no me imagino. ¿Venías de una prepa pública o de una prepa privada? Entonces era más complicado, ¿no? Sí, por supuesto. Todo el mundo tuvo que presentar el examen de la UNAM, de ingreso a la UNAM, y pues todo el mundo estaba con el alma en un hilo ahí de que si ibas a entrar o no. Afortunadamente la mayoría de mis compañeros les fue muy bien y entramos. Nada más, perdóname, por curiosidad, ¿qué promedio te pedían? Ay, no me acuerdo. Porque yo me acuerdo que todos se mataban por entrar a la UNAM en medicina. Creo que mínimo 8.5. Era exacto, pero el problema es que luego había con 9 que no pasaban. Sí, porque no quedaban. Porque puedes tener el promedio, pero si no cumples con el puntaje que te pide la UNAM, sobre todo para carreras de alta demanda que son, creo que derecho, medicina y no sé qué otras, pues no entras. Wow. Y afortunadamente sí puedo entrar. No, pues qué bueno, digo, la verdad eso habla muy bien de la disciplina de estudio que tenías y además de tus conocimientos y las ganas, pues sí, y un poquito de suerte, ¿no? Pues de todo, yo creo que todo interviene ahí, hasta los astros. Y después, 7 años de medicina, ¿dónde tocó tu servicio social? Mi servicio social lo hice en la UNAM, dentro de la UNAM. ¿Y tu año de internado? Y el internado lo hice en un hospital privado, en el hospital ABC. En el ABC. O sea, ¿no te tocó salir a provincia? No, yo no salí a provincia. Después de 7 años, ¿regresas inmediatamente o sí, te tomas un break? No, de hecho prácticamente fue de corrido. Es que además te presionan mucho. A lo mejor sí sería muy sano tomarse un break, ¿no? Pero pues también te estás como con la presión de que como dura mucho la especialidad y la subespecialidad y todo, pues sientes que vas como contrarreloj. Entonces vas uno tras otro. Y después, acabando la carrera, tienes que presentar un examen muy, muy, muy difícil, que es el Examen Nacional de Residencias, que últimamente, de hecho, lo acaban de presentar algunos médicos,
y es muy conocido porque es muy, muy, muy competido y y hay muy pocos lugares. Entonces, ¿y en dónde te tocó con el de residencias? en el de residencias, bueno, yo entré a cirugía general y entré ahí. Después de pasarlo, tienes que hacer como un concurso para ver qué hospital o qué institución te acepta. Yo ingresé en el Seguro Social y ya de ahí acabé. ¿Pero también en la Ciudad de México? Sí, bueno, del primer año me enviaron a Hermosillo, porque dicen, bueno, la buena noticia es que te aceptamos, la mala es que donde caiga. Donde caiga. Y me mandaron a Hermosillo, que la verdad me fue muy bien. De ahí regresé a la Ciudad de México, acabé cirugía general y ya apliqué para angiología y acabé en angiología igual en el IMSS, en Centro Médico Siglo XXI. Wow, o sea, siempre con la suerte de estar en los mejores lugares, ¿no? Pues donde hay un buen volumen y buenos maestros y buena experiencia. Que eso es lo que al final agradeces, ¿no? Sí, tener claro. muchas posibilidades de tener casos interesantes, importantes, donde haya debate y que te esforces, ¿no? Sí, y además también donde haya... Y recursos, ¿no? Porque luego hay lugares que no hay recursos, que es, ¿y ahora pues, qué hago? Sí, siempre se batallan con los recursos, ¿no? Pero bueno, con lo que tienes haces lo mejor posible y eso también es parte de la dinámica, ¿no? Ingeniártelas o pensar cómo puedes llegar más rápido al destino, ¿no? Sin darle tantas vueltas. Oye, hay una pregunta, ¿en tu familia hay médicos? Solo un tío, un hermano de mi mamá. ¿Y tuvo alguna influencia en ti o simplemente no, coincidencia? De hecho no, y curiosamente mi bisabuelo era médico y dicen que era muy brillante, yo no lo conocí, pero como que dicen que tengo hasta algunos rasgos parecidos a él, tanto de personalidad como de... Pues en la letra a ninguno de los dos les entiende, ¿no? Por supuesto que no. Entonces ya es un rasgo. Gente inteligente, escribir mal. Sí, me queda claro. Y es como así ahora adivínale, ¿no? Sí, entonces no fue en realidad como por tradición familiar. Mi familia es más bien de ingenieros civiles. Mi papá, mis abuelos de los dos lados, etcétera, son ingenieros civiles. Entonces pues ahí como que me salí del modelo familiar y me agarró la loquera. Bueno, ya estás en esto y nada más por curiosidad. En la medicina hay muchísimas áreas. Sí. Esa es es algo rico, ¿no? Que te puedes dedicar a esto. Claro. De repente, ¿por qué te perfilaste a la angiología? Pues un poco fue... Bueno, nada más antes que nada, dime la verdad. Antes de entrar a la carrera, ¿sí sabías que un angiólogo no ve anginas? No, de hecho no sabía exactamente qué era un angiólogo. Antes de entrar a la carrera, no. Ya después lo vas descubriendo sí. en la carrera y entonces ya te vas perfilando. No, yo cuando entré a la carrera quería ser gastroenterólogo. Creo que estaba como muy de moda ser gastroenterólogo en ese entonces porque varios amigos queríamos. Después decidí que no, que me quería dedicar a algo quirúrgico. Lo que pasa es que tiene dos grandes ramas la medicina. La quirúrgica, o sea, donde se opera, cualquier especialidad donde se opere, y donde no se operan, que son las médicas. Entonces yo decidí que sí quería hacer algo donde se operara, y yo inicialmente quería ser cirujano plástico, de hecho. Que es creo que el sueño de todos, ¿no? Sí, cuando es muy popular, también está de moda, ¿no? Y así. Pero después ya se empezaron a abrir puertas por diferentes lugares, y se dieron las cosas como para entrar en angiología, y además en realidad a mí curiosamente me gustaba todo de urología, angiología, etcétera, y dije, pues si está esta oportunidad de hacer angiología, pues adelante, y me metí. Algo que siempre hemos platicado en los círculos de amigos, yo también tengo amigos médicos, y siempre decían que si hay una carrera donde requieres un desarrollo personal muy especial, es en la medicina. Porque los médicos y las médicas se pueden entender, pero realmente no son compatibles con otras áreas por las urgencias que atienden y todo eso. A veces es un complicado, ¿no? Las guardias. Es muy difícil que te lleven a la par tu pareja, ¿no? El ritmo, ¿no? Pues depende, sí es cierto. Creo que puede ser un poco más comprensivo o comprensiva una pareja médico, pero no necesariamente. Depende también de qué área de la medicina te dediques, ¿no? Si es una que te demanda muchísimo tiempo, no sé, urgencias, donde tienes que estar encerrado en el hospital ahí día y noche y así, pues sí creo que puede ser muy pesado. Pero hay otras especialidades que no son tan pesadas, aunque el periodo donde estás estudiando, sí, siempre es pesado. Ahora, tú estás en la universidad, estás estudiando, etcétera. ¿En ningún momento pensaste en abdicar?
Porque hay problemas, no sé, en familia, que económicos, que de repente resulta que te gustó la vecina y dices voy con ella, etcétera. ¿Nunca te dieron ganas de desertar? No, no, en realidad no. Yo soy como muy obstinado, entonces de que inicio algo siempre me gusta acabarlo. Y entonces, pues sí dudas muchísimo. Es tanta la presión, el tiempo, el esfuerzo, los sacrificios. Hay muchísimos sacrificios, o sea, que no pasas navidades, años nuevos, cumpleaños, etcétera, con tu familia. Que sí, por supuesto que muchísimas veces lo dudas, pero nunca fue suficiente como para decir, yo estoy a punto así de salirme. No, pero sí hay mucha gente que lo hace y creo que no se equivocan, porque también es mucho desgaste, ¿no? Oye, y también, ¿no te tocó alguna vez algún movimiento de médicos de protestas? Te lo digo porque yo me acuerdo que una vez estaba en el siglo XXI y ahí todos los residentes de toda la República Mexicana fueron y protestaron y todo. Y cuando los escuchabas decías, pobres tipos, ¿en qué condiciones viven, no? Es que desafortunadamente no me tocó ningún movimiento, pero me hubiera encantado. Porque la verdad es que sí, en todo mi proceso de estudio, sí me fue de la fregada, muchos abusos, muchos abusos así, y si yo te contara es hasta como ridículo, me dices, no, ¿cómo crees? Eso lo inventaste, ¿no? No, o sea, son cosas así como hasta inconcebibles, ¿no? Sí, claro. Y de hecho, la gran mayoría de la gente, como que no lo cree, no lo concibe, como te decía. Tuve algún ahí tema legal en algún momento y tenía que describir mis horarios y todo eso. Y en ese hospital no estaba tan mal. Y cuando vieron los abogados, lo que sea, mis horarios, dijeron, no, hombre, creo que hasta el juez, ¿no? Creo que dijo, no, esto lo inventaron, es totalmente irreal, esto no se puede ser, y lo inventó nomás para hacerse. Y dijimos, si supiera cuando realmente se pone feo, ¿no? Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer un movimiento de residentes en el 98, 99, en el 98 creo que fue, en el centro médico. Y ellos se juntaron todos a nivel nacional, fue una huelga, al final, en el Seguro Social, creo que es el del Centro Médico 21, sí. Se arreglaron y todo. Pero cuando decían, uno de los argumentos que decían es que, ¿sabes qué? Yo no tengo cama, me tengo que dormir en cartones. O así decían cosas de que, oye, el locker, nos quitaron nuestras cosas y se las dieron al personal de mantenimiento. Totalmente. Entonces dice, oye, y mis cosas las tengo que tener ahí en la intemperie como pueden, bolsitas. Sí. Porque no hay forma. Es que además ni siquiera los movimientos, es algo ridículo, pero los movimientos ni siquiera son para, no sé, un aumento drástico de sueldo, por decirlo así. No, son a veces para exigir cosas mínimas, como acabas de decir, mínimas, indispensables por derechos humanos. Efectivamente, no tienes dónde dormir, no tienes que comer o te dan cualquier porquería. A veces duermes efectivamente en cartones o donde puedes. No hay áreas de descanso adecuadas. A veces tienen pulgas, a veces tienen polvo. Pues vives casi ahí hacinado, o simplemente si no hay suficiente lugar, pues tienes que buscarle, casi como si estuvieras en la cárcel, yo creo, ¿no? No, sí, claro. Así. Y como si fuera un castigo lejos de ser un premio, ¿no? Pues es que, en realidad, por lo menos aquí en México y yo creo que en cierta medida en muchos países, el sistema de enseñanza es muy militarizado. De hecho, se parece mucho a los militares. Hay muchas jerarquías y es así de que lo haces porque lo haces, o sea, no hay cuestionamientos, etcétera. Ahorita creo que ya se está volviendo un poco más flexible, pero cuando yo estudié sí era prácticamente militar, era sí o sí, ¿no? Pero sí confunde un poco eso de la disciplina como con las condiciones básicas, ¿no? de vida, ¿no? Y además de que no hay tanto presupuesto. De hecho, el modelo aquí en México siempre ha sido como de bajo presupuesto. Así, haz lo más que puedas con el personal que tienes por el menor costo posible. De ahí salió precisamente lo del internado, lo del servicio social que me preguntabas en un inicio. El servicio social, como que el trasfondo es tener mano de obra barata.
o regalada más bien. Sí, en todas las carreras, ¿no? Ajá. Pero fíjate que hay cosas también importantes. Una vez platicando también con médicos en estos programas, con muchos médicos me decían, bueno, ¿cuál es la experiencia que te cambia tu vida? Y la mayoría me dicen, mi encuentro con la muerte. Y luego, ¿cómo? Sí, me dice, porque de repente te toca un momento en que ves un caso y lo sientes tan real que se te muere. O sea, no te programas para decir esta persona va a morir o no. De repente llegas, la atiendes y se muere. Y entonces ese es la primer cosa que te irrumpe tu tranquilidad. Gran enfrentamiento con la realidad. Y no es que seas insensible después, es el momento. Sí, todos tenemos nuestro primer reencuentro con la muerte, seguramente es muy, muy duro. Pero a veces hay cosas peores que la muerte, ¿no? De un paciente. Por ejemplo. Experiencias, no sé, pues lo que te decía, situaciones difíciles, procesos, traumas que te quedan en la formación, etcétera. Cada quien digiere las experiencias de diferente manera y sobrelleva igual estas experiencias de diferente manera. Pero a veces aprendes como desde un principio que la muerte es parte de lo que te dedicas, ¿no? Entonces, bueno, para mí no fue tan sorpresivo, digamos, la primera vez con la muerte, pero pues todo el mundo es diferente. Ahora te pregunto, ¿qué es más incómodo para ti? ¿Atender a alguien que amas, de familia o amigo, etcétera? O al revés, atender a alguien con el que no estás vinculado y lo tienes que dar seguimiento constante. Bueno, sí, siempre cuando hay una carga emocional ahí, eso mete ruido, ¿no? Porque sientes más responsabilidad o más miedo, ¿no? Aunque a veces lo más sano es no atender precisamente a las personas cercanas. Y por muchos, son historias de médicos muy curiosas, porque muchas veces la familia no te hace caso de lo que les recomiendas. Entonces muchas veces algo muy sano es no ser médico de tu propia familia. Claro, no hay peor abogado que uno mismo. Porque estás obviamente viciado. Ese es un lado. Y por el otro lado, en la casa del herrero, asadón de palo, ¿no? De palo, es correcto. Y justamente también te va a tocar que de repente vas llegando, oye, que es la prima de la boda del primo Agustini, y vas llegando tú feliz y todo, y de repente, oye, ¿qué me recomiendas para esto? ¿Qué me recomiendas para esto? Pero eso es del día a día. Vamos a escuchar a partir de este momento confesiones dramáticas de un médico. Hacer un capítulo así. Sí, no, es que yo me acuerdo, una vez me tocó algo genial. Fui a una graduación, iba con un amigo que era médico. Se mete al baño, ¿no? Y no le fueron a tocar la puerta porque se sentía mal el cuate, que le recomendaba. Y el otro tipo dice, oye, espérense a que salga, ¿no? Bueno, sí. A veces tienes que ponerles así un alto, así que no, espérate, ¿no? A veces hasta hay un chiste, ¿no? De que le dices, sí, con mucho gusto te atiendo. Quítate la ropa ahorita, pero ya, ahorita, quítatela para poderte revisar. No, pero ¿cómo aquí? Pues ¿cómo me estás pidiendo consulta aquí? Pues sí, no, es que se me hace bastante complicado. Y te digo, lo fueron a interrumpir y dice, oye, ¿cuánto se va a tardar? Digo, también un poquito de mesura, ¿no? No, pues hay lugares y tiempo para todo. Sí, y por el otro lado, también, dentro de todo a veces, mundo fatídico, dramático, etcétera, también resulta que tienes derecho a descansar, ¿no? Por supuesto. Y no falta la llamada a las 2 o 3 de la mañana que te dicen, oye, ¿qué? Tengo esto. Está bien, pero eso es un cardiólogo. ¿Yo qué tengo que ver en esto, no? Sí, hay dentro de esto que platicábamos de que el juramento hipocrático y que la vocación y que el sacrificio, todo esto es una maraña también que se descompone y se tergiversa toda, como lo que platicamos de que no necesitamos comer ni dormir ni nada, y mucha gente se cuelga de esto ¿y la vocación? ¿No? ¿Dónde está la vocación? Para ignorar totalmente tus necesidades, ¿no? Físicas, emocionales, económicas y todo, ¿no? Hay gente que incluso se ofende si les cobras, ¿no? He visto, yo sigo a muchos
perfiles en Facebook, en cosas así, y a veces lees cada cosa que escriben la gente así como hasta ridícula, ¿no? Que pues ¿por qué cobran si no que la vocación para eso querían ser doctores, ¿no? Sí, pues digo también, pero todos comemos 3 veces al día, ¿no? O tratamos de, ¿no? O procuramos hacerlo. Hay gente que no piensa igual. Por el otro lado, o sea, dentro de, ya estás en la especialidad y todo, de repente, obviamente todos pensamos que, por ejemplo, el abogado dice una especialidad de vez en cuando, el ingeniero una especialidad de vez en cuando, pero si hay una carrera que necesita una vinculación continua, son ustedes, los médicos, como constantemente. Continua. Claro, o sea, una vinculación tanto en lo académico como en lo práctico. Claro. Sí, la verdad es que todo y el no es tiempo porque te atrofies, sino simplemente es que cada día hay temas, ¿no? Bueno, lo del COVID, muchos no lo consideraban tan importante y ya ves que fue sumamente importante, así es. Todo el tiempo, siempre hay, en todas las áreas hay cosas nuevas, todo el tiempo, descubrimientos nuevos y sí te tienes que estar actualizando. Tal vez en medicina un poco más que en otras disciplinas, pero yo creo que en todos lados siempre están saliendo cosas nuevas. Los chefs, los abogados, los contadores, la miscelánea fiscal, todo. Que si no te estás actualizando constantemente, pues te quedas atrás, ¿no? Oye, y nada más en ese sentido, ¿cómo te fue con la pandemia? ¿Qué tantas exigencias o qué tan dura fue la situación en tu caso? En mi caso, afortunadamente, no fue tan duro porque yo no estaba como en la primera línea. Yo como angiólogo, pues, veo problemas de circulación y dentro de lo que hago son accesos, que le llamamos así, accesos vasculares o accesos venosos. Por ejemplo, catéteres para pasarles medicamento, etcétera, a los pacientes. Entonces sí participé con muchos pacientes, me llamaban para pacientes graves que no les encontraban, digamos, la vena, les tenían que poner catéteres aquí en el cuello o en algunos otros lugares para poderles poner medicamento y poderlos salvar. Muchos médicos que tal vez más grandes, que con más factores de riesgo, etcétera, pues no iban por el riesgo precisamente. Pero pues fue como mi forma de contribuir un poco porque pues no había quien lo hiciera. No, pero te voy a decir algo. Realmente todos se tuvieron que transformar en primera línea porque muchos me decían, es que yo estaba estando en el hospital, te olvidabas de que tuvieras especialidades y tenías que entrar. De repente era tanto y era tanta la incertidumbre y las inseguridades que tenías que entrarle. Sí, en parte así. A mí no me tocó de esa manera porque, mi práctica es privada. Entonces, pues como que no estoy adscrito específicamente a un hospital ni a un área. Pero sí de muchos hospitales, como que se fue corriendo un poco la voz, de que pues yo les decía que sí. O sea, cuando le hablaban a quién sabe cuántos angiólogos para ayudarles con esto, y yo les decía que sí, porque pues como que yo sentía como la responsabilidad, pues hay que apoyar, ¿no? Y a veces no me pagaban, y a veces sí, o me pagaban muy poquito. No, pero lo que tú decías, digo, quizá no sea parte del juramento hipocrático, pero tú sabes que cuando tienes que apoyar, apoyas, ¿no? Así es. Y para eso estás. Así es, sí. Y lo haces con gusto y dices, bueno, hoy por ti, mañana por mí, etcétera, ¿no? Exactamente. Y otra de las cosas que también se dio mucho, la misma ignorancia de los médicos. Y te lo comento porque cuando llegó el COVID, como que todos tenían unas bases. Ajá. Pero realmente como que no todos se ponían de acuerdo. Llegabas con un médico y te decía algo y luego con el otro te decía algo, o sea, como que... Pues es que era algo nuevo. Y yo no me refiero a secretarios de salud, no me refiero a eso, no. Pero me refiero a que, o sea, todos como que, una de dos, o se quedaron un tanto, ¿qué te diré? En sus especialidades, o tuvieron que partir hacia marchas forzadas a tomar una decisión de cómo actuar. Lo que pasa es que era una enfermedad totalmente desconocida. Y aunque estábamos familiarizados con enfermedades parecidas, por virus, etcétera, pues no, a todos nos tomó por sorpresa y no sabíamos cuál era el mejor tratamiento ni cuándo, o sea, no sabíamos nada, ¿no? Cómo actuar, en qué momento, qué medicamento sí, qué medicamento no, y empezaron a salir, desafortunadamente, yo creo que las redes sociales, toda la globalización, o sea, sirve muy bien para muchas cosas, pero también nos afecta en otras. Y si salía una especie de mito de que un medicamento servía para cierta cosa, pues se difundía, y ante la desesperación, pues mucha gente lo usaba, ¿no? Porque decía, pues a lo mejor no, pero a lo mejor sí, ¿no? Digo, esto ya se fue como transformando y mutando a cosas
ridículas que afortunadamente la gran mayoría de los médicos no caímos en eso, pero por ejemplo hasta lo del ¿cómo se llamaba? Lo del cloro. Dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Sí. Y si mucha gente se lo tomaba, etcétera. Pero sí, el problema del COVID fue que a todos nos tomó por sorpresa y nadie sabía exactamente qué. Y como la medicina en general se basa, los tratamientos y todo, como en evidencia. O sea, hay pruebas de que esto sirve y hay pruebas de que esto no sirve, etcétera, pero eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, cuando estás en una emergencia, pues... Es eso, emergencia. Emergencia. Y fíjate que también algo que me llamó la atención, a veces te metías a las redes sociales y yo creo que al final por prudencia como que limitaron algunas páginas y algunas voces, pero parecía que todo era un invento, ¿no? Y veías que era el invento y veías que la gente caía, ¿no? Claro. Y veías que se morían y dices, por fin ya no entendí, ¿no? Sí, o claro. sea, ¿qué hago? No sigo la pauta social de vacunarme o de cuidarme, etcétera, y entonces... Lo que pasa es que pasa, ¿no? El ser humano, yo creo que el ser humano a veces se comporta de maneras muy curiosas. Cuando parecería que no hay duda respecto a algo, siempre sale alguien inventando alguna alternativa, aunque sea loca. Por ejemplo, con la vacunación, ¿no? Yo dije, ay, qué bueno que ya salió la vacunación, digo, yo como médico, digo, qué maravilla, que todo mundo se vacune y todos vamos a estar bien. Y empezó a salir gente antivacunas. Nunca en mi vida me hubiera imaginado que iba a salir tanta gente antivacunas con la del COVID. Y pues ya ves, muchos se murieron. No, pero fíjate que a mí algo que me sorprendió muchísimo es que había cuando empezó la pandemia nosotros estábamos aquí en el estudio. Entonces suspendimos cualquier tipo de transmisión para no tener contacto, o sea, para no forzar el contacto, ¿no? Fueron 3 meses que empezamos a transmitir desde las casas y todo. Pero algo que me llamó la atención muchísimo, y no voy a decir nombres, es que yo tenía invitados y de repente yo por darle seguimiento, oye, no se te olvide que en 3 meses nos vemos o algo así, y se murieron. De repente dices, ah, caray, iban a venir y todo, ya teníamos agendada la cita, y de repente ya no estaban. Entonces, ¿y ahora qué hago, no? Claro, muy duro. O sea, dices, oye, entonces, o sea, todo lo que el pánico que se vivió y todo, y había personas irresponsables que con caldo de guajolote y con no observar ciertas conductas, etcétera, dices, oye, realmente te estás burlando de todos. Desafortunadamente, no, yo te lo digo, me parecía que era verdaderamente irresponsable que usaran los micrófonos para eso, ¿no? Claro. Y dices, uff. ¿Sí? Y por el otro lado, también, no vamos a polemizar ni a entrar a cuestiones políticas, pero ¿cómo crees que actúa el mexicano en general? ¿Con responsabilidad, con frivolidad, o cómo crees que actúa? Híjole, el ciudadano me refiero. No tendría tanta evidencia como para afirmar. Pero dentro de lo que viste en tu Pero dentro de lo que vi, creo que la gran mayoría de la gente sí se cuidó. Sí fue relativamente prudente, en mayor o menor medida. Afortunadamente, porque si no, esto hubiera sido un holocausto. Pero sí hubo mucha gente que se fue, como que es este pensamiento como conspiracionista rebelde de que, bueno, si me están diciendo algo, no, yo voy a hacer lo contrario. ¿Por qué? Pues porque quiero, ¿no? Y es parte de eso. Y creo que es un poquito la mentalidad de algunos mexicanos, ¿no? Como llevar la contraria, algo así, ser rebelde. Sí, claro. Fíjate que era cuando me platicaron que ibas a venir y preparando un poco la entrevista, estaba diciendo, bueno, las tendencias en la moda, en el mercado, de lo que está pasando con la salud, ¿no? Y estaba leyendo un artículo de la película donde ganó Brendan Fraser, que es la de la ballena. La ballena. Y ahí habla mucho de se va a tratar parte de lo que tú estás especializado, ¿no? La circulación del cuerpo, porque estamos hablando de una persona que tiene obesidad mórbida. Ajá. Y una de las tantas cosas que tiene es la circulación. Problemas de circulación, ¿no? Así es. ¿Es enemigo de la circulación de la obesidad mórbida o al revés? Sí, claro. De hecho, uno de los factores de riesgo para tener problemas de circulación precisamente es la obesidad o el descontrol metabólico. Gran parte de los pacientes que tenemos son diabéticos, por ejemplo, sobre todo aquí en México. Y los diabéticos tienen muchísimas complicaciones circulatorias. Hablando de todos los vasos sanguíneos del cuerpo, por ejemplo, desde la vista,
tienen hemorragias en la retina y se quedan ciegos, infartos en el corazón, infartos en el cerebro y también problemas de circulación en las piernas, que esto los lleva al famoso pie diabético, que son infecciones pues impresionantes que finalmente los llevan muchas veces a una amputación, desafortunadamente. Entonces sí, siempre la obesidad y el descontrol metabólico, las enfermedades de este tipo, afectan mucho la circulación. Así Fíjate que en ese sentido también estaba viendo que nosotros siempre pensamos o le tenemos miedo en la diabetes a la amputación. Me dice, no, espérate, eso es una parte. Realmente lo que tienes que tener miedo es a la muerte silenciosa o a la muerte inmediata, ¿no? Porque todos, o sea, te vas con que te van a cortar algo y no, te puedes estar muriendo desde antes. Totalmente. La diabetes, uno de los problemas que tiene es que, como dicen los pacientes y todo el mundo, no duele. Entonces tú puedes tener los niveles de azúcar en la sangre altísimos y hasta que no está verdaderamente al extremo ya todo, no te sientes mal. Entonces se puede ir dañando el riñón, se puede ir dañando el corazón, la vista, la circulación, por ejemplo, de las piernas, pero no te das cuenta. Hasta que ya prácticamente no hay marcha atrás, es cuando ya se manifiesta todo. Y sí, ese es el problema. Entonces por eso hay que insistir mucho en las campañas de prevención, de que se chequen los pacientes, en especial los diabéticos, vuelvo a insistir, pero también los que tienen colesterol alto, los que fuman. Por ejemplo, la gente que fuma tiene un riesgo cardiovascular súper alto y entonces podemos identificar a tiempo todos estos problemas que a lo mejor no se han manifestado, pero que ya están y entonces los empezamos a tratar. Pero a ver, espérame un segundo nada más, pero qué bueno que lo estamos tratando esto. Entonces, en el cigarro, en el tabaco, sí existe un riesgo que tú ves directamente. Altísimo. El cigarro tiene muchos, digamos, oxidantes, por decirlo así, toxinas, y que estas toxinas atacan directamente a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están recubiertos por dentro como una especie de teflón muy delicado, muy delgado, que se llama endotelio, que es para que las células que van ahí corriendo, las plaquetas, etcétera, no se queden pegadas. El cigarro lo que hace... Para que fluya todo para todos lados. Y lo que hace el cigarro es que daña esa capa interna que se llama endotelio, y entonces como se daña, se van formando, por ejemplo, placas de colesterol, se van endureciendo las arterias y se van calcificando. Ahí hemos visto arterias que en lugar de ser como una manguerita así suavecita, nueva, digamos, son prácticamente cascarones de huevo, como un tubo, pero de piedra, por decirlo así, y que lo agarras con una pinza y se rompe así. Entonces sí, el tabaquismo afecta durísimo, y si tenemos tabaquismo y diabetes, bueno, esa es la combinación. Eso es justamente lo que te iba a decir, el alcoholismo, ¿qué tanto le pega a la circulación? El alcoholismo no tanto de manera directa, o sea, no directamente en los vasos, pero sí tiene efectos cardiovasculares. Por ejemplo, el alcohol es cardiotóxico. El alcohol afecta directamente a la función del corazón y todo eso se manifiesta de diferentes maneras. Lo que pasa es que es como una especie como de maquinaria muy compleja. Entonces, aunque tú muevas algo que aparentemente no tiene nada que ver, tiene repercusiones en otros lados. Y obviamente por el azúcar, ¿no? Por el azúcar. Sí, por supuesto. Si un diabético, por ejemplo, bebe mucho, pues por supuesto, el alcohol finalmente es azúcar y son calorías vacías. Entonces sí, por supuesto que sí. Ok, el tercer punto, las drogas. Las drogas sí, por supuesto. Las drogas tienen un efecto también, así como el mismo que más o menos que el tabaco, que dañan los vasos en sus capas, pero además se ha visto que hay ciertas drogas que tienen además otros efectos mucho peores, por ejemplo, que causan microcoágulos, y entonces se van tapando las arterias de diferentes lugares, y hay gente drogadicta que se le empiezan a gangrenar los dedos de las manos. Perdón, ¿es el caso del fentanilo que lo están mencionando? El caso del fentanilo, bueno, no directamente, pero lo que pasa es que los narcotraficantes mezclan por ejemplo, el fentanilo y no sé qué, para que rinda, lo mezclan con un montón de porquerías, que con veneno de ratas y con un montón de cosas. Entonces nunca sabes qué
qué le están echando, y todo eso que le están echando o la misma droga puede causar un desastre dentro del cuerpo, como por ejemplo estas gangrenas, que los vasos se obstruyan o se cierren. La cocaína, por ejemplo, tiene un efecto que se llama vasoconstrictor, que hace que los vasos sanguíneos del corazón en especial como que se contraigan, se espasmen. Entonces hay gente que a la hora de aplicarse cocaína se infarta, le da un infarto en el corazón. Entonces sí tienen. No, y qué bueno que lo estamos comentando, porque aquí es importante que ustedes sepan a lo que se exponen cuando consumen este tipo de acciones, este tipo de bebidas, cigarros o cualquier otra droga, drogas, ¿no? o todo. Y perdón, otra de las cosas. Se habla mucho de que México es el país número 1 en obesidad. Quizá el 2, el 3, pero lo cierto es que somos... Ya cayó como el 3, pero sí es el número 1 en diabetes. Bueno, esto que podemos decir que es una inversión, pero lo cierto es que nosotros comemos en exceso grasas. Sí, bueno, la dieta tradicional mexicana sí es alta, como muy alta en calorías, tanto en grasas como en carbohidratos, ¿no? Pues todo es tortilla, etcétera. Entonces, pues sí, si te dejas llevar y comes la deliciosa comida mexicana, que es de las más maravillosas del mundo, pero sin medida, pues sí puedes tener un riesgo cardiovascular muy alto. Por eso precisamente México es el primer lugar o de los lugares donde más diabetes hay en el mundo. También nuestra cultura. En México se consume muchísimo refresco. De hecho, las refresqueras son millonarias por nosotros. Uh-huh. Entonces, todo este conjunto de dieta hipercalórica y pocos hábitos saludables, pues nos llevan a que todo esto se conjunte y desarrollamos. ¿Ahí lo que nos pega más es el azúcar en los refrescos? Sí, claro. ¿O el almidón que le ponen? No, el azúcar. El azúcar de los refrescos tiene un efecto directamente sobre el metabolismo y entonces te da diabetes, lo que se llama un síndrome metabólico. Todo está conectado, como les decíamos, y entonces hay diabetes, muchas veces hay ácido úrico alto, colesterol alto, etcétera, y todo eso lleva a un síndrome metabólico, así se llama, uh-huh, que nos lleva a todas estas consecuencias de las que hablábamos, ¿no? Para la gente que nos está viendo, y en especial para los niños y las personas que atienden a los niños, yo sé que siempre nos dicen cuáles son las dietas ricas, que come verde, etcétera, pero realmente, si nos vamos al contexto que estamos en México, ¿qué sugerirías para que mantuvieran la alimentación? Medirse. O sea, ahora sí que todo con medida. No soy nutriólogo, pero bueno, es llevar una alimentación balanceada. Esto ya es muy mencionado, pero puedes comer de todo con ciertas porciones. Los nutriólogos así miden todo por porciones. Puedes comer una porción de cereales, una porción de proteína, una porción de verduras, etcétera, y todo eso te da una alimentación completa que puedes de repente portarte mal, por decirlo así, ocasionalmente, pero en general son hábitos saludables de comer. Tenemos que aprender a comer y a reconocer. No es que tengamos un policía todo el tiempo diciéndonos, no puedes comer eso, y ya, si te lo tiras, y no sé qué. No, uno mismo ya reconociendo lo que puedes comer o no y cuál es la porción, puede decir, ya comí suficiente de este alimento hoy, entonces ya vamos a pararle, voy a procurar comer un poquito más de verduras, agua tal vez, y no azucarada, etcétera. Y entonces tú solo, ya adquiriendo esa educación, vas regulando tu propia alimentación. Otra de las cosas para la gente que nos está viendo, ¿puedes darles tus redes sociales para si tienen alguna duda se acerquen a ti? Claro que sí. Bueno, principalmente tenemos un WhatsApp, de hecho, para tener contacto con todos los pacientes, para dudas, para información, para lo que sea, que es el 55 30 60 30 76. ¿Lo puedes repetir? Sí, 55 30 60 30 76. Y ahí nos pueden contactar para cualquier duda. Es un WhatsApp y entonces dudas, información, etcétera, todo lo que quieran, ahí podemos estar. Por otro lado, ¿tienes otras redes sociales donde subas artículos de salud o escribas? O sí, compartas? tenemos Vein Clinic en Facebook,
Y también tenemos un Instagram de Bain Clinic, así se llama. Bain Perfecto. Clinic. Para la gente que nos está viendo al final del programa, muy probablemente aparecerán en las redes sociales para que ustedes le den seguimiento. Algo que también me llama mucho la atención. Siempre hablamos de ser superhéroes, de que los superhéroes son súper saludables, etc. Y nos creemos a veces superhéroes, en el sentido de que no estamos acostumbrados al ejercicio y de repente llega el día que hacemos actividades que son excesivas. En ese sentido, ¿qué tan malo es para que lo entienda la gente ser el deportista de fin de semana? El fin de semana, pues tiene muchas consecuencias. Siempre hacíamos bromas, hace rato que me platicabas de toda la carrera y el estudio. Los servicios de urgencia se llenaban, se llenan los fines de semana de toda la gente que se fue al fútbol y se tuerce, se fractura, se cae, etcétera, simplemente por eso de accidentes. Y bueno, si por ejemplo alguien tiene malos hábitos de alimentación, de ejercicio y tiene medio obstruidas ya las arterias, por ejemplo, del corazón y se quiere echar una caminata, no sé, al Nevado de Toluca o algo así, corre alto riesgo de infartarse, ¿no? Porque son esfuerzos que no está acostumbrado, demanda mucho más esfuerzo del corazón y del cuerpo y puede tener consecuencias muy serias. Y dentro de esto, fíjense que nada más, qué bueno que lo está tocando él, porque hay veces que nosotros minimizamos lo que está pasando. Ay, fue una agitación o fue esto. Pero si te sientes mal, acude con los médicos. No te empieces tú a autorrecetar, ni mucho menos empieces con los remedios del pueblo de que me decían esto, o me hago una limpia y ya quedé. No dudo que tengan algún valor estas, pero ve con los profesionales. Por favor, no. Esto de los profesionales quiero ser muy enfático, porque no solo ir con un médico, sino con un médico que esté capacitado para atender de lo que ustedes están enfermos. Si es un problema de circulación, ir con un angiólogo, no con un aparentemente o supuesto profesional que quién sabe dónde estudió ni qué hizo y que se le hizo fácil atender, no sé, ponerse a atender pies diabéticos, ¿no? Eso hay muchas, en mi especialidad por lo menos, hay muchos, digamos, charlatanes, por decirlo claramente, que se les hace fácil, dicen, ay, pues, hay muchos diabéticos en México y abundan y necesitan atención, ¿no? Pues yo voy a ponerme a atender esos, aunque no sepa. Uh-huh. Y llegan muy complicados los pacientes. Entonces, sí, por favor, corroboren, por favor, que sea, por ejemplo, hablando de la circulación, un especialista angiólogo y no que no hayan tomado diplomados o cursos express, etcétera, flebólogos que pues esa disciplina está como en bastante duda. Siempre que me hacen una entrevista les digo que es el equivalente como a lo de los médicos estéticos o cirujanos estéticos y los cirujanos plásticos, que ahorita está muy de moda. De hecho, acaban de legislar en el Congreso esto de los cirujanos estéticos, que no está reconocido, y en cambio un cirujano plástico sí, porque tiene una especialidad. Bueno, pues más o menos a eso me refiero. Y mira, también algo que siempre me quedo con la inquietud es que esa autorrecetarse es pésimo. Ah, bueno, sí, por supuesto. Y te voy a platicar algo que me tocó conocerlo. Yo tenía una amiga que vendía zapatos especiales para diabéticos. Eran de los pocos que tenían los reconocimientos y además ella los hacía. Y en alguna ocasión llegué a un local en el mercado y vi que vendían zapatos para pie diabético. Y entonces se me hizo fácil platicarlo con el dueño. Le digo, oye, perdóname, ¿quién los respalda? Me dice, no, son zapatos suaves, no les van a afectar. Le digo, pero espérame, ¿quién los respalda? Ajá, ¿quién lo diseñó? No, pues es que es así. Le digo, no, espérate, ¿quién los respalda? O sea, no puedes vender productos sin tener conocimiento realmente de lo que puede llegar a pasar con tu producto. Correcto. Es irresponsable. Pues eso es un excelente ejemplo lo que estás diciendo, de cómo hasta un zapato, que parecería que no, pues sí debe de tener ciertas características, a alguien se le hizo fácil, pues si hay tantos diabéticos, pues vamos a ponernos a vender zapatos para diabético, que quién lo reconoce, quién lo dice, no, pues quién sabe, pero se los podemos vender, ¿no? Entonces así hay gente muy aventurada, digamos. No, imagínate, si eso es con un zapato, lo que será la salud, ¿no? Y más cuando te empiezas a meter cosas. Claro. O sea,
O remedios caseros, la moringa, etcétera. Mira, algo que me da temor, y lo digo con todo el respeto, es ir a los mercados. Porque siempre hay brujos, chamanes y todo que te recomiendan que tomes ciertas cosas, ciertos productos y todo. Y la verdad dices, oye, ¿sirven para algo? No vaya a ser el efecto contrario, ¿no? Pues, y entonces tú mismo te estés matando de a poquito. Eso hay que tener mucha atención. Siempre la medicina tradicional siempre tiene mucho valor en muchos países. Se ha ayudado a la humanidad de grandes maneras, pero hay que ser muy cautos en reconocer qué es verdaderamente medicina tradicional reconocida y comprobada, y no pues inventos o ocurrencias de alguien que se quiso poner a inventar ahí de las hierbas nuevas y cosas así. Entonces sí hay que ser muy cautos. Con todo este mundo de información que tenemos actualmente, hay que ser cautos y ser muy sabios en saberlo reconocer, valorar, etcétera. Estamos a 4 minutos de irnos y fíjate nada más, preparando este programa, vi angiólogos y el tema más recurrente que los preguntan a los angiólogos, el 90% son mujeres y el 90% son varices. Exacto, varices. O sea, pareciera que eran varizólogos o algo así, sí, ¿no? De hecho, de ahí viene precisamente mi comentario de hace rato. Las varices son un padecimiento extremadamente frecuente, y por los hábitos de vida, etcétera, la obesidad, como decíamos hace rato, y entonces hay muchos pacientes y mucha demanda. Precisamente por eso, de ahí viene que hayan empezado a proliferar muchos pseudoespecialistas que no tienen los estudios adecuados, como los flebólogos, que dijeron, ay, pues una varice, ¿qué tan difícil puede ser tratar una vena, ¿no? Ahí se le quema, ¿no? La quemas, le inyectas y ya. Pues no, sí tiene su chiste y puede tener muchas complicaciones. De hecho, está muy, muy de moda ahora que lo mencionas, eso de inyectar las venas. Hay muchísimos, miles, millones de videos en internet donde se ve cómo inyectan las venitas, o que te ofrecen, no te operes, no caigas, o sea, en manos de charlatanes o así, que ellos mismos son charlatanes, y entonces te evitamos la cirugía inyectándote las venas, ¿no? Y pues no todas las venas se inyectan, y ni toda la gente es candidata a que se les inyecten. Se las inyectan y entonces ya llegan complicados con nosotros y a veces vemos unas tragedias, ¿no? Claro. Entonces, algo que parecería tan fácil como inyectar una vena, como si fuera Botox, que también tuvo su momento el Botox, ¿no? De que todo el mundo lo inyectaba hasta en los salones de belleza. Bueno, pues ahorita ya casi hasta en los salones de belleza están inyectando venitas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, por favor, vayan con los profesionales. Carlos, muchísimas gracias. Y solo me resta una pregunta que hacerte. En tus propias palabras, ¿quién eres? Ay, qué pregunta tan... Mejor respondo la de la varice. Sigo con las varices, ¿no? tan filosófica. Sí. Soy un médico especialista que le encanta su carrera, ama lo que hace, y estoy feliz de que poder contribuir a difundir información verídica, confiable, y que la gente se beneficie de todo lo que hacemos. Muchas gracias, Carlos. Sobre todo un gran amigo de WOW TV. Agradezco a Carlos, agradezco a Berenice Díaz de León que nos hizo favor de traerlo, y sobre todo agradezco a ustedes que nos estén viendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Wow! MX.tv